¿Se puede ver, escuchar bien, hermano? Correcto, todo. Sí, excelente. Buenas noches. Ya está listo para compartir, por si acaso. Sí, listo. El tema de... Muchas gracias, pero antes de nada, por la invitación de ustedes con Enfoque Católico. La verdad, una plataforma muy importante para el aprendizaje, para la formación católica. Muchas gracias por la invitación. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la Inquisición o el Santo Oficio. Bueno, eh, voy a comenzar con un, con la definición. ¿Qué es el Santo Oficio? Pero tenemos antes que entender, ¿aló? ¿Alguien está conmigo en la transmisión? Hola, hola, No, nadie. hola, hermano Miguel. Buenas noches. No, no Resulta hay que nadie. sí, tampoco el hermano Juan. No creo que se desconectó, pero adelante, hermano, porque estamos grabando. Adelante Sí, con su está bien. presentación. Entonces, sí, yo voy a seguir un poco. Bueno, ¿qué es el Santo Oficio? El Santo Oficio, tenemos que entender el contexto histórico del Santo Oficio. Eh, el contexto pues, histórico y los lugares. Los lugares ocurrieron en Italia, en España y en algunas partes del Medio Oriente, donde la Iglesia Católica quería confirmar la fe de algunos convertidos de otras religiones al catolicismo. Y también la fe de algunos católicos que eran como escritores y hablaban sobre la fe católica de manera filosófica y han fundamentado sus escritos sobre la filosofía griega. Así que era muy importante asegurarnos como fieles que estos escritos están dentro de la fe católica. Y la gente entiende el Santo Oficio o la Inquisición como que la gente, como que la Iglesia Católica quería que eh, la- la- los filósofos y los convertidos de otras religiones a la fe católica eh, hablan de la misma manera de la iglesia y eso es correcto, porque nosotros como iglesia católica tenemos una fe y esta fe tiene doctrinas, así que cualquier persona que habla de la iglesia, que habla de la fe, tiene que hablar en el contexto doctrinal y no fuera de este contexto doctrinal. Por ejemplo, el Santo Oficio en España. Nosotros sabemos que España cayó en las manos de los musulmanes casi 600 años y en algunos lugares en el sur de España casi 800 años. Así que cuando los reyes católicos en la Reconquista, en la Cruzada, entraron otra vez a los lugares que ocupaban los musulmanes, los invasores, así que la Iglesia Católica quería confirmar que los convertidos, porque hay mucha gente que no salieron del país y se quedaron y se declararon convertidos al cristianismo y al catolicismo. Así que la Iglesia Católica quería asegurarse que ellos sí han convertido al catolicismo de verdad. Y esto no significa que la Iglesia Católica castigaba a ellos que no convirtieron al catolicismo. La verdad, había coexistencia en España católica, la España católica, había coexistencia, pero lo que mandaba la iglesia es que la gente no miente. Si no has convertido al catolicismo, entonces tienes que decir que no has convertido al catolicismo y que te quedas en tu religión, sea musulmán, sea judío, sea ateo,
pero que no miente, porque algunos mintieron diciendo que han convertido al catolicismo, pero de verdad no han convertido al catolicismo. Bueno, eh, ¿por qué se llama la Inquisición? ¿Por qué el nombre la Inquisición? Se conoce de esta manera al tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dedicado a la investigación sistemática y al castigo también de los llamados herejes, porque algunos salieron de la fe católica, se declararon herejes y querían difundir su herejía, y eso era totalmente prohibido. Bueno, esta es la definición. El término Inquisición, en sentido amplio, es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe. Averigua y castiga los delitos contra la fe. Más específicamente, la Inquisición o la Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia Católica y en varias ocasiones también a la Iglesia Protestante, dedicadas a la supresión de lo que consideraban herejía. Y las herejías contrarias a la religión de la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. El juez que preside un tribunal de la Inquisición recibe el nombre de inquisidor. En la mayoría de los casos eran obispos. Bueno, la Inquisición en la era medieval se fundó en el año 1184 en el sur de Francia, y eso era para combatir la herejía de los cátaros. Y en este año, el Papa Lucio III promulgó la catedral que se llama Ad Averondam, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina que se ocuparán de la herejía. Era un tribunal referendado por Federico I Barbaroja sin pena de muerte. Y es lo más importante que tenemos que entender, que cuando comenzó el Santo Oficio, no había pena de muerte. Así que estos dibujos que muestran que los católicos están torturando a la gente, todas estas eran mentiras, mentiras del siglo XVI, XVII, XVIII, son mentiras protestantes, inventos protestantes, pero la verdad no tiene nada que ver con estas torturas ni con estas cosas. Y quiero confirmar algo, no hay ni un documento de la Iglesia Católica donde se escribe que había pena de muerte en la Inquisición Católica. Antes de que se comienza el Santo Oficio, y en el año 1166, Enrique II de Inglaterra castigó a 30 herejes en un proceso como parecida a la Inquisición, pero no se llamaba todavía Inquisición. En el año 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, en España, siendo la primera Inquisición estatal.
En la Edad Moderna, en el año 1834, y bajo el auspicio de la monarquía hispánica, eh, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados, en lo que se denominaría América, la Inquisición portuguesa, que duró 3 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y la Inquisición romana también tuvieron lugar en esta época, en la edad moderna, ni siquiera edad medieval. Pero lo que quiero confirmar aquí es que no había pena de muerte para nada, no había pena de muerte para nada, y también el tribunal era muy estricto, y para castigar a una persona, para llegar a castigar a una persona, eso fue un proceso muy largo, era casi muy difícil castigar a una persona y eh, decir que esta persona es hereje. En el año 1600 se emitió la orden de no invocar más procesos por sodomía, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía y por acusaciones de judaizar en secreto. Y aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería, todo esto en los territorios europeos protestantes. También habían tribunales que se constituían en el marco del poder real o local y generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica. Pero en el caso de la Inquisición Católica, sí han constituido una institución específica llamada el Santo Oficio. Perdón, Bueno, hermano, Leonor Merino, por favor, cierre el micrófono. Sí, gracias. Adelante, hermano. y en los comienzos de la iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Entonces tenemos un Santo Oficio que investiga el caso de cada persona, y si sale que esta persona escribió algo o dijo algo contra la fe de la iglesia, contra la doctrina de la iglesia, el castigo era excomunión. Y repito, estas cosas de matar a la gente y castigo de muerte, eso no existía. Eso nunca existía en la Iglesia Católica. Y yo reto a cualquier persona que saca un documento, y nosotros tenemos documentos históricos de muchas cosas desde la era antes de Cristo, así que no es difícil conseguir Disculpe que interrumpa, documentos. por favor, cierre el micrófono, la señora Leonor, por favor, cierre el micrófono. No se deja atender, por favor, muchas gracias. Así que no es difícil conseguir un documento en el siglo XII o el siglo XIII o el siglo XIV. Yo reto a cualquier persona que saca un documento de la Iglesia Católica que dice la pena de muerte o castigo. Y estas cosas que podemos ver en las fotos y en las imágenes, donde hay herramientas de torturas y estas cosas, todo eso es un invento protestante nomás. Eso no ocurrió, eso no existe, hermanos. Esto no existe.
La Inquisición no era así. En la Inquisición católica no había torturas, no había pena de muerte, nada de eso. Nada de eso existe. La pena por herejía era la excomunión. Y cuando los emperadores romanos convierten al cristianismo en la antigüedad, eh, eh, así que los herejes comenzaron a considerarse enemigos del Estado, porque de aquí el emperador se convierte al cristianismo, así que él considera que cualquier persona que no es católico, que no es cristiano, entonces es un enemigo del Estado. Pero esto no fue la posición de la Iglesia Católica. Esto fue la posición del poder del mundo, como se dice, que es el poder del emperador. Pero la posición de la Iglesia Católica era evangelizar a todos. Así que en su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Y la acción del Estado contra los herejes no es el Santo Oficio. Es un punto muy importante diferenciar entre los dos. Entre el Santo Oficio, fundado por la Iglesia Católica para investigar, y la pena por herejía era la excomunión, y esto es un tema. Y otro, esto es el Santo Oficio, y esta es la Inquisición. Otra cosa es que hay un emperador que se convierte al cristianismo y considera que cualquier otra persona que no es cristiana es enemigo del Estado. Es otra cosa. La iglesia no es responsable de los actos de los emperadores. La iglesia es responsable de los actos del Santo Oficio. Y las herejías que fueron reprimidas con mucha fuerza en los países nórdicos gozaron en cambio de cierta tolerancia en los países del mar Mediterráneo, por ejemplo, aunque fueron aprobadas algunas sentencias de muerte a los herejes más significativos en la era protestante. Y de allí viene la ironía que los protestantes que siempre dicen que la Inquisición católica, el Santo Oficio católico hizo tal, hizo tal, hizo tal, y había torturas y había tal, y propagan muchas mentiras. La ironía es que el Santo Oficio de la Iglesia Católica nunca mató a una sola persona. Al mismo tiempo, la Inquisición protestante en los países nórdicos, Alemania y los países escandinavos, al norte de Europa, sí mataron eh, a muchos que no eran luteranos, que no eran protestantes como ellos, y algunos que se mataron eran católicos. Así que esa es la ironía, que ahora los protestantes dicen, es que la Iglesia Católica hizo Inquisición, pero la verdad es que la Iglesia Católica nunca era algo formal, la Inquisición Católica era formal, era un proceso, y la pena por herejía era la excomunión. Pero la Inquisición protestante, en la Inquisición protestante no había un proceso, no había algo formal, y sí había matanzas, había sentencias de muerte contra los herejes desde el punto de vista protestante. Así que siempre en la Europa católica había mucha tolerancia, pero en la Europa del norte, que es la Europa protestante, había poca tolerancia. Ese es un punto que tenemos que entender.
Y también quiero confirmar algo importante, que la Inquisición no fue un fenómeno exclusivamente español, porque la gente cuando escucha la palabra Inquisición siempre viene a la mente la Inquisición española en la Reconquista, pero la verdad, la fenómena no era solo español. A pesar de que es una impresión que a menudo encontramos a nivel popular, que la gente piensa que la Inquisición es española o solo ocurrió en España, aunque esto no es correcto. Em, la pregunta es, en primer lugar, ¿existió la Inquisición? Bueno, todos los estudios confirman que sí existió Inquisición. Y para mí, los documentos más importantes son los documentos de la Iglesia Católica. Y los documentos de la Iglesia Católica confirman que sí había Inquisición, se llamaba el Santo Oficio, dirigido por obispos y tuvo un proceso, era un tribunal muy respetuoso y no había pena de muerte, no había torturas, no había nada de todas estas imaginaciones que podemos ver hoy día. Bueno, la Inquisición española comenzó en el año 1478. En este año, los reyes católicos fundaron la famosa Inquisición con el fin de mantener el catolicismo más puro en todos sus territorios. Y fíjate algo importante. ¿Quién fundó la Inquisición? Los reyes católicos, no la Iglesia Católica. Después de esto, y esto es muy importante, después de esto, la Iglesia Católica se hizo responsable de la Inquisición, formando un oficio específico para la Inquisición, con leyes de la Inquisición, y de allí nunca había pena de muerte. Bueno, de allí fue creada para actuar como tribunal con el fin de descubrir y someter a juicio a los herejes. ¿Y quiénes son los herejes? Son católicos que confiesan fe contra la iglesia, pero dicen que son católicos, y también son algunos convertidos del judaísmo y del islam al catolicismo y son de verdad judaizantes y eh, no son verdaderos cristianos. Este conllevó al crecimiento del odio entre judíos y cristianos, ya que cuando una persona tenía un vecino o algún conocido, lo acusaba directamente de ser judío para llevarlo a juicio. ¿Eso ocurrió? Sí, esto ocurrió. Que algunas veces había vecino que no lo llevo bien, yo no lo llevo bien con el vecino, así que lo más fácil es decir, él es judaizán, vamos a llevarlo al oficio. Pero como siempre, el Santo Oficio fue dirigido por obispos, estos casos fueron descubiertos y los acusadores fueron castigados. Y eso demuestra cómo que el Santo Oficio de la Inquisición era muy respetuoso, era muy oficial, muy profesional, era un tribunal muy, pero muy respetuoso. Eh, bueno, después de la Reconquista, los musulmanes, la mayoría de los musulmanes y los judíos
fueron a Marruecos, salieron de España y fueron a Marruecos. Y de allí comenzaron a hacer problemas otra vez y comenzaron a formar ejército para reinvadir España, con la ayuda de algunos musulmanes y judíos que se quedaban en España. Así que los reyes católicos se sintieron que fueron traicionados y que había una traición grande de parte de los musulmanes españoles y de parte de los judíos españoles, que en este caso han cooperado con los invasores para que puedan reinvadir a España. Eso llevó a los reyes católicos a tomar la decisión de votar cualquier persona que no es católico. Pero esto fue casi 50 años después de que se fueron los primeros musulmanes y los primeros judíos de la península ibérica, porque se sentían los reyes católicos que sí hay traición y que todavía la situación no es estable y se puede que los musulmanes y los ejércitos musulmanes puedan invadir otra vez a la península ibérica por la ayuda de los judíos que viven en España. Bueno, no sé, con esta parte hay algunas preguntas. No sé si se puede abrir las preguntas. Sí, Miguelito, por favor, ahí en el chat hay unas preguntas. Haz el favor de leer. ¿Cómo no? Un ratito. La hermana Patti, por favor, cierre el micrófono. Ahorita te contesto, no, Juan. Ahorita te contesto, Juan. Ahorita contesto. No, hay unas preguntas para el hermano en el chat. Miguel, por favor. Dice, en España fueron ejecutados 46 personas de 125.000 procesos abiertos. ¿Cómo contrarrestas tú estos datos al decir que nunca hubo una sola pena de muerte? Bueno, yo voy a leer la pregunta otra vez. Ok. Respecto a la expropiación de la iglesia hacia los judíos y musulmanes. Bueno, expropiación sí, eso ocurre, claro, eso sí. ¿Por qué yo digo que sí? Porque me da a la mente que sí, o me vino a la mente que digo no, porque hay documentos mostrados que dicen que sí, había expropiación de la iglesia hacia los judíos y hacia musulmanes. Pero, ¿qué expropiaron? ¿Qué se han expropiado? Bueno, cuando entraron los musulmanes a España, convirtieron iglesias a mezquitas. Después de la Reconquista, todas las mezquitas que eran originalmente iglesias fueron devueltos otra vez, expropiados y devueltos otra vez al Estado para que regresan a su forma original como iglesia. Es uno. Dos, los judíos, que nosotros sabemos que los judíos siempre son muy buenos en las cosas del dinero, así que hicieron muchos problemas porque de allí vamos a dar a Juan $100, pero Juan, tú vas a darme cada día $10 por un mes. Este juego siempre ha sido un juego judío. Siempre ha sido un juego judío. Así que todas estas fortunas
de los judíos fueron expropiados por los reyes católicos. Esto en mayoría era también los territorios, algunos territorios que fueron expropiados de las manos de los musulmanes y fueron devueltos al Estado español. Esa es la expropiación, y sí, había expropiación y hay documentos en España y en la iglesia que habla sobre la expropiación. Bueno, así como una enorme cantidad de diezmos que cobran la iglesia y la corona a los nativos. ¿A qué se refiere los nativos? Los nativos, es que los nativos en España yo voy a entender como los españoles, porque ellos son los nativos. Diezmos, diezmos no, diezmos no. Yo nunca he leído, la verdad, yo nunca he leído un documento, y yo he estudiado la Inquisición española muy bien, pero yo nunca he leído que el Estado español ha llevado diezmos o que la iglesia ha obligado a los feligreses a pagar diezmos a la iglesia. No. Diezmos que cobraba la corona, que es el Estado, a los nativos, eso puede ser. Pero la Se refiere a iglesia, los nativos de América. El doctor Gamboa dice que los nativos de el- América, que les cobraban a los nativos de América. la corona sí, pero la iglesia no. Sí, claro, claro. Eso sí, claro, es cierto. Claro, es cierto. Pero la corona española hizo esto a los indígenas. Sí, pero que la iglesia católica obliga al nativo a pagar diezmo, yo nunca he leído eso. Según el connotado historiador Pablo Victoria, sí, hispanista, historiador católico muy famoso, dice que la Inquisición católica durante ejecutó a pena de muerte a 100 personas en Cartagena de Indias. Fueron ejecutados 5 personas. Bueno, a ver, 100 personas en Cartagena de Indias, 5 en 3 siglos. En España fueron ejecutados 46 personas de 120 procesos abiertos. ¿Cómo da tú estos datos al decir que nunca hubo una sola pena de muerte? Yo digo que no había una sola pena de muerte porque yo reto a cualquier persona que saca un documento de la Iglesia Católica en España o en América que dice que hemos ejecutado a fulano porque es hereje. Nosotros, el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición, hemos investigado a fulano y lo hemos condenado a la pena de muerte. No hay ningún documento de esto, ni siquiera en la historia de la iglesia. El documento que sí existe es el documento que dice que la pena de la herejía es la excomunión. Es el documento oficial que tenemos, la excomunión de la iglesia. Pero matar a la persona excomunicada, no hay documentos de eso. No hay documentos de eso. Peor que no hay documentos de estas imágenes y estas fotos de las herramientas de torturar a la gente, herramientas de tortura. La verdad, estas imágenes son muy chistosas. Que saca tal imagen, están haciendo así, sacando este mano a otro lado y sacando este mano a otro lado. ¿Qué es esto? Esa gente viene de otro mundo. La iglesia, la iglesia nunca va a hacer esto. ¿Ya? La iglesia nunca va a hacer esto. No hay ningún obispo en la historia de la iglesia que va a hacer esto
con una persona. Vio que no hay documentos. No hay documentos que dice que la pena o castigo de la herejía es la muerte. No, no hay, porque simplemente hay otro documento que dice, y es documento oficial de la iglesia, que existe en el Vaticano, que dice que el castigo de la herejía es la excomunión. Es el punto. Hermano, y Bueno, cuando acusaron de bruja a Juana de Arco, la mataron, no era la Inquisición. no, esto no era el Santo Oficio. A ver, el Santo Oficio fue fundado y dirigido no a las brujas ni a estas cosas, a los que se hacen católicos, o mejor dicho, a los nuevos convertidos, pero no son convertidos. Es originalmente, eso es el origen del Santo Oficio. Así que si tenemos una pregunta que dice, ¿por qué se fundó el Santo Oficio? Entonces, para controlar a los nuevos convertidos, para investigar la fe de los nuevos convertidos. Esta es la respuesta. Pero después se expandió la tarea del Santo Oficio. Cuando se expandió la tarea del Santo Oficio, de allí vinieron los católicos que dijeron herejías, de allí vinieron los católicos y los filósofos que escribieron cosas contra la iglesia o blasfemaron, pero siquiera el castigo de